Outro marco, amigos, é como sempre, incomparables, porque son incomparables entre sí. Estamos con Ramón Conde, o noso escultor nacido aquí en Ourense, e que hoxe nos presenta unha exposición no cercano. Ramón, encantada de estar contigo unha vez máis. Venga, yo encantado de estar con vosotros. Hoy presentamos unha serie de dibuxos, non? Aquí no cercano. Indícanos, por donde imos hoxe? Bueno, mi intención sería que se tomara como una especie de lectura. Esta parte, son como dos exposiciones que, aunque se presentan juntas y evidentemente tienen mucho que ver porque hablamos de la expresión de la misma persona, sí, pero son como dos registros diferentes. En esta parte es una secuencia que pretendo que se lea pues como cualquier texto, empezando por la izquierda y por arriba y terminando por abajo y en la derecha. A la derecha, sí. Es la narración de una obsesión, de un miedo, de una angustia, ¿no? Entonces es un personaje que va cruzando determinados pasadizos, y algunos tiene que abrirlos, hasta que encuentra a otra persona. Inicialmente colaboran, terminan matándose uno al otro y comiéndose, y finalmente logra salir al exterior, pero en realidad sale a una especie de cabina, a una especie de burbuja, y el final es que los terminan almacenando a todos los que salen así. Somos depredadores, Ramón. No, yo creo que es que a veces el mecanismo que utilizamos para contar historias es un mecanismo de liberación emocional, pues igual que los sueños. Lo que pasa es que probablemente el sueño termina no sabemos interpretarlo. Creo que desde la antigüedad, y hay ejemplos en la Biblia, los sueños que interpretaba José, etcétera, etcétera. El faraón. Sí. Que se le intenta encontrar un significado racional a los sueños. De los últimos intentos pues fue del psicoanálisis, a la sensación un tanto escéptica actual de que no tiene significado ninguno, etcétera. Pero siempre hubo una intuición como que tratábamos de expresar algo. De alguna manera, eso lo observamos todos. Si vives una situación muy angustiosa, tus sueños son angustiosos. Sí, algo nos queremos decir. Indudablemente. Y estos mecanismos como más racionales, o por lo menos que tú mismo diriges a tu razón, aunque sea a través de unas emociones un tanto delirantes, sí, pues tienen un registro como más comprensible. Son quizá muy exagerados, pero tienen una lectura que comprendemos y que de alguna manera nos muestra un camino de salida a una situación angustiosa, desesperada o lo que sea. Es tu psicoanálisis particular, por decirlo así, Podría Ramón, ser. en ti mismo. Podría ser. Cada vez que haces una de estas piezas, ¿te sientes después mejor? ¿Cómo es el proceso? Por lo menos te da una sensación sarcástica hacia determinados miedos que tienes o hacia determinadas angustias, ¿no? Y te permite superarlos, eso es indudable, ¿eh? Enfrentándote por lo menos a ellos, ¿no? Sí, aunque sea de esa manera fantástica, ¿no? Pero de alguna manera eres capaz de verle el trasfondo a ese miedo, a esa sensación de derrota que tienes ante algo, ¿no? Buscando el camino, días de reflexión, una luz, la espera, la salida, amigo o enemigo. ¿Y ahora qué? Ese límite no era el camino, se hizo camino al andar. Todos estos son os títulos destas pequeniñas pezas que ten e que, bueno, parecen aí unha novela que nos vai levando. Pero hai que verlas con la imagen para que exactamente. O que sí me chamou moitísimo a atención é que como o sentimento ten unha forma de músculo, non? Tú además con este dominio que tes da anatomía, Ramón, como que cada corpo manifesta, verdad? Un sentimento moi... Sí. Despois, lo que te iba a comentar desde el principio, esta otra parte tiene ya más que ver con el lenguaje mío más habitual, o sea, el de la escultura, etc. Sí. ¿Cuál es el sentido de esto en relación a la escultura? Bueno, pues la escultura, tal como suelo hacerla, empiezo con una vaga idea, generalmente siempre intuitiva, más que
racional clara, etcétera, etcétera. Y en el transcurso de la ejecución, como lleva su tiempo, etcétera, pues va evolucionando. Es algo, para mí, hasta cierto punto, inevitable, tal como quiero hacerlo, ¿no? Sí. Y entonces el resultado final veo que va pasando por toda una serie de etapas que podrían ser todas válidas, pero de alguna manera algo me empuja a un determinado resultado X, ¿no? El dibujo me permite conservar esas distintas posibilidades, porque es como muy inmediato, lo concentra todo en una imagen bidimensional, con lo cual la información es muy nítida, muy clara, muy clara. Y tal. Y bueno, esa es un poco la función que tiene. Y evidentemente, aunque no por el mismo camino, pero logras transmitir o plasmar las mismas cosas que por este otro. Que en este otro. Sigues con eses homes montaña que nos decías tú que significaba un Sí. pouco a gordura para ti. Recórdanos, Sí. por qué estes homes, por qué estas figuras tan... Bueno, no es tampoco una cuestión racional ni de decisión y tal, sino fui haciendo evolutivamente, ¿no? Una serie de obras, con los años vas terminando en un lenguaje más codificado, con un determinado arquetipo físico, ¿no? Sí. Y a mí me fue surgiendo esta especie de personaje. Y la interpretación que hago de él es que, de alguna manera, es como darle una forma humana a nuestra realidad física, a nuestros montes, nuestra geografía, ¿no? Yo no sé si eso tendrá algo que ver, pues, con esas sensaciones que podían tener los hombres del Paleolítico respecto a esa visión medio femenina del paisaje, de la diosa madre. Ni idea, nos podríamos ir por ahí. Pero bueno, el caso es que a mí me sale. A ti te sale. Porque curiosamente, aunque de vez en cuando, generalmente son figuras andróginas, pero de corte más bien femenino, ¿no? Porque cuando represento individuos masculinos, pues son como, bueno, se ve en aquella pared. Sí. Son personajes mucho más musculosos, más claramente masculinos, ¿no? Sí. ¿Qué es carboncillo? ¿Cuál es la técnica? Sí, la técnica es muy sencilla. O es un grafito, o sea, un lápiz normal o carboncillo. Son cosas en las que no quiero complicarme mucho con técnicas muy elaboradas y tal, porque me interesa la inmediatez y el apunte rápido. Bueno, suelo tener un dibujo más o menos preciso y más o menos realista y tal, pero quiero que sea lo más sintético posible. Es una pasada el dominio de la anatomía, ¿eh? Es impresionante. ¿Siempre que esculpes dibujas antes o salen, cómo haces? No, es independiente, o sea, no es que haga un dibujo y después decida pasarlo a escultura, sino que son procesos que muchas veces no tienen nada que ver. Lo que sí puede ocurrir es que si hay una determinada obra que se me está resistiendo, que la voy a cambiar por completo, tal, pues a veces hago un dibujo de ella. Pero bueno, no siempre. Son hasta cierto punto por rachas, o sea, por... Épocas, ¿no? Épocas del artista. A última vez que veíamos a este home no rompecabezas estaba no Centro Cultural da Diputación. Por certo, foi unha das máis visitadas a túa exposición, aquela preciosidade de diálogo que se facía ademais entre o espectador e as figuras. E comentábasme que despois estuveches na Cidade da Cultura tamén, Ramón. Sí. Posteriormente. Yo creo que fue, o sea, si recuerdas cuando hiciéramos aquella exposición... Sí. Yo comentaba que era el comienzo de probablemente de otra mucho más mayor y tal, porque eso es también algo que, bueno, que veo que me va saliendo. Generalmente las exposiciones tienen continuidad unas con otras. Quizá por eso también tiendo a escribir yo las presentaciones, los catálogos, porque me interesa que quede muy claro cuál es el proceso, o por dónde quiero ir, o qué es lo que pretendo expresar, ¿no? Entonces, digamos, la continuación lógica de la que fue la que hice a los pocos meses, creo que no llegó a un año después, en la Ciudad de la Cultura, en Santiago. Entonces, la exposición allí eran las Torres Gézu, que son dos estructuras, no sé si las conoces, muy verticales, con una forma que podríamos decir como de pseudo catedral gótica, ¿no?
y permitió que en una de las torres jugara con el mito de la formación de la religión, de un determinado liderazgo místico, etcétera, etcétera. Y bueno, funcionó muy bien. Luego había otra parte que podría parecerse a lo que había tenido aquí en Ourense, con en fin, más obras, en fin, otro tipo de cosas. Pero para mí la estrella era esta primera parte que te comento. Quizá también fue la vez que jugué con obras de mayor tamaño. Todas eran de tamaño natural o superior, ¿no? Bueno, y a todo esto se llegaba por una especie de pórtico, o sea, un poco digamos, el juego, sí. Era una especie de personaje que pasaba a través de un pórtico formado por un individuo que la puerta la hacía con sus brazos, ¿no? Fíjate, qué curioso. Bueno. Detalles, símbolos, siempre sí. Cargado de símbolos este hombre. Pues nada, que ya sabes que nos encanta verte en Ourense. Tú también te encuentras muy cómodo aquí, acabarme de decir que estaba muy contento. Sí, fue un placer estar contigo un día más, Ramón. Moitísimas gracias. Venga, moitas gracias.